En este vídeo vamos a empezar a aprender cómo se hacen gráficas en Origin, que de hecho es una de las cuestiones más importantes, puesto que se trata de un programa de análisis gráfico de nuestros resultados, normalmente de nuestras medidas experimentales, pero como veremos se puede completar con muchas más cosas. La idea es que ya tenemos los datos en nuestra hoja de datos. Voy a coger un poco como ejemplo uno de los ficheros que tenemos aquí, gráficas.dat, que en este caso pues tiene 3 columnas y hemos seleccionado, desde mi punto de vista, ya lo he comentado antes, una sola como eje X, que en este caso pues simplemente la sucesión de números enteros, y 2 más como posibles resultados eje Y, pues en la columna B simplemente el doble de la columna C es el cuadrado de los números de la columna A. A partir de ahí, si verdaderamente solo tenemos una columna A, lo más fácil es marcar la columna B y hacer la gráfica. Si por si acaso tenemos varias columnas X, normalmente deberían estar distribuidas, pero marco la columna X y la columna Y. En este caso insisto que el resultado va a ser lo mismo. Y nos vamos a la opción dibujar, que es la opción plot, y automáticamente nos salen aquí todas las opciones. Que en realidad hay muchísimas, y si uno va viendo, pues dentro de cada una de ellas tenemos opciones de lo más sofisticado, si bien para los datos del laboratorio normalmente nos van a valer las gráficas bidimensionales, concretamente 3 tipos. El tipo puntos sueltos, dispersión de puntos, scatter en inglés, que es el que se suele usar para datos experimentales, para medidas discretas. La línea continua, que es el que normalmente se usa para resultados que salen de una fórmula química, de una fórmula matemática en general, o una combinación de ambos, que es esto de línea más símbolo, que en realidad es como el scatter, pero poniendo segmentos entre los distintos puntos consecutivos dentro de la tabla. En este caso voy a seleccionar scatter, hago clic y automáticamente me abre una ventana que voy a poner aquí a pantalla completa, quizá mejor la ponemos aquí al lado, donde lo que estamos viendo es que ha cogido la columna B y la ha puesto en el eje de las Y, ha cogido la columna A y la ha puesto en el eje de las X y ha añadido una leyenda que en este caso no aporta ningún tipo de información y la voy a quitar. Y tenemos que en cada punto tenemos un símbolo discreto que por defecto coge puntos negros. Origin nos ayuda normalmente a que la gráfica tenga un acabado más profesional, porque aquí no se sabe qué estamos representando, dado que A y B son los nombres genéricos que tiene para las columnas. No ha puesto nada más porque tampoco se lo hemos puesto aquí. Si yo hubiera aquí especificado de qué propiedad se trata, la propiedad 1 e incluso sus unidades, unidad 1, él me hubiera puesto aquí el nombre, long name, y entre paréntesis la unidad correspondiente. Y si para la columna B hubiera puesto que esto es la propiedad 2 con sus unidades 2, pues directamente hubiera hecho lo mismo. Y esto es una gráfica ya que, como sabemos, pues tiene un poco información, porque la otra forma A y B, si no sabemos qué estamos representando ni nada por el estilo. Si en la columna C repito el tratamiento, le digo propiedad 3 con una unidad 3, como no la había seleccionado no me aparece en el dibujo. Si quiero hacerla voy a marcar ahora solo esta porque solo tengo una A y repito el procedimiento y voy a scatter. Me abre una segunda gráfica donde vemos que ya desde el principio le pone los nombres de las ejes, pone aquí la leyenda que la vuelvo a quitar y tengo los cuadrados correspondientes. Claro, esto puede ser lo que yo quiero, tener varias gráficas, cada una con una representación. Pero una posibilidad diferente es que yo quisiera tener representados los datos en la misma gráfica. Y esto la verdad es que hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Vamos a comentar aquí brevemente algunas de ellas. Una primera habría sido marcar las 2 columnas, o hasta la tercera si queremos, dado que tenemos una sola X. Si yo directamente en este caso hago esto, fijaos que obtengo aquí la propiedad 1, que es mi eje X, pone propiedad 2, la primera de las Y es que se encuentra, pero ahora la leyenda sí que es útil porque me discrimina, como vemos, con distinto tipo de símbolo, cuadrados y círculos, y con distintos colores, rojo y negro, la propiedad 2 de la propiedad 3. Simplemente tendríamos que adaptar probablemente el nombre del eje, como veremos en el vídeo siguiente. Una segunda posibilidad es, hemos hecho una de ellas y quiero añadir la siguiente.
¿de acuerdo? La forma más sencilla es decir, tengo aquí representada la propiedad 2 de la columna B, quiero añadir a la misma gráfica la propiedad 3. Entonces marco la columna C y si movemos el ratón, igual que antes veíamos en vídeos anteriores que en esta parte de aquí arriba cambia el cursor y me permite modificar la anchura, si lo hago pero más abajo, vemos que me aparece ahí el dibujo de una gráfica. Si en ese momento hago clic con el botón izquierdo y lo arrastro a la gráfica, automáticamente me dibuja los datos en la misma. No tenemos leyenda porque la habíamos borrado, pero eso siempre puedo activar la gráfica y en los formatos de gráfica decirle aquí que me reconstruya la leyenda y tendré propiedad 2 y propiedad 3. No ha hecho el cambio de color y de símbolo, que lo aprenderemos en el siguiente vídeo dentro de las opciones de personalización de una gráfica. Por último, hay una opción que es la más flexible en el caso de que tengamos un montón de hojas, un montón de gráficas, que es ir a este formato que tenemos aquí. Esto es el indicador de lo que llama una layer en inglés, layer si queréis, que sería un conjunto de ejes. Si vosotros hacemos doble clic aquí y nos da el plot setup, en el plot setup yo veo que tengo dibujada la columna de la propiedad. Vamos a poner, lo vamos a poner un poco más fácil, que lo veamos todo bien. Esta la voy a poner por aquí y el plot setup la voy a poner por aquí, ¿de acuerdo? Entonces tengo representada la columna de la propiedad 3, que es lo que me dice aquí, la tengo representada como scatter, el X corresponde a la columna A y el Y corresponde a la columna C, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí yo puedo venir a la anterior y decir, voy a añadir una nueva que sea la columna B, entonces la marco y vengo aquí, ¿de acuerdo? Y en el plot setup veis que automáticamente ya la tengo ahí y que si marco la columna B me sale aquí que la X sigue siendo la columna A, pero la Y, que es la que tengo marcada, ahora es la columna B y las tengo ahí sucesivamente, ¿de acuerdo? Además, con esto tengo control total, porque en un momento dado yo puedo decir, oye, pues para distinguir una de ellas las quiero como línea. Entonces esta segunda que he dibujado, me vengo aquí y le digo que reemplace a la que tengo marcada, que aquí pone que es scatter. Si le doy a reemplazar la pone como línea y cuando le doy al apply, entonces esa segunda la dibuja como línea. O la otra la marco y la quiero como línea más símbolo y le doy a reemplazar y cuando le doy al apply, bueno, aquí ya lo tengo corregido, cuando le doy al apply vemos que tenemos línea más símbolo. O sea que desde ese punto de vista, pues yo creo que normalmente lo más fácil sería la opción de arrastrar que hemos visto, pero se puede hacer de cualquier manera. Una última cuestión que quería comentar en este vídeo es la opción de dibujar líneas o puntos, en este caso, que incluyan errores experimentales en la medida. Para eso voy a cargar este fichero, errores.dat, en el que tenemos los mismos datos para la X, la misma columna que teníamos aquí para la Y, y de hecho la columna B es la que antes teníamos aquí de los cuadrados, pero tenemos esta columna que serían como los errores de estas medidas. Por defecto Origin les ha asignado Y, pero como veíamos en vídeos anteriores, yo siempre tengo la posibilidad de cambiarles la definición, y una de ellas es errores en la Y. Puesto que Is puede haber muchas, siempre la Y a la que se refiere es la que haya inmediatamente a su izquierda. Entonces, si ahora yo dibujo marcando la columna B y la columna C y voy a scatter, o bueno, directamente a esta, hay error, vemos que además, bueno, en este caso no le había puesto los títulos, pues tengo la posibilidad de dibujar cada punto con su barra de error. Los puntos los coge de la columna B, las barras de error los coge de la columna C. La gráfica tendríamos que completarla con ejes, etcétera, pero nos da esa posibilidad que también es muy interesante en caso de que las medidas experimentales tengan incertidumbres diferentes.